organización que se ha encargado de proyectar a Colombia hacia el futuro, y quiero invitar a Manuel Rodríguez que suba aquí a la tarima y les cuente por qué están celebrando 20 años del Foro Nacional Ambiental. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bien, para nosotros, muchas gracias a los candidatos por acompañarnos hoy. Lamentamos mucho que el doctor Vargas Lleras y la doctora Ramírez a última hora nos hayan cancelado su participación. Supongo que no lo hubieran hecho con un gremio minero, pero con el tema ambiental sí lo hicieron. Entonces, entremos con un tema también complejo. Estamos viviendo una revolución energética en el mundo. Colombia cuenta con un gran potencial para la generación de hidroelectricidad. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que muchos de esos proyectos hidroeléctricos y esa apuesta por una energía que es limpia también tiene unas complejidades ambientales, sociales. También hay un gran precio ahí. Queremos saber de ustedes qué papel jugaría la generación de energía hidroeléctrica en su política energética frente a otras alternativas. Y comienza el doctor Gustavo Petro. Le llaman la matriz energética. Por nuestra situación geográfica, en forma paralela a la línea ecuatorial, se mueve, digamos, como una especie de foco de mayor radiación, de mayor capacidad energética que otorga el Sol a nuestro planeta. Si uno recorre esa línea ecuatorial paralela, encuentra muy pocos países que tengan ese privilegio. La mayor parte de esa línea está en el Océano Pacífico y Atlántico. Unos cuantos países en África, la punta sur de Asia y nosotros, con nuestros países vecinos. Es decir, tenemos una ventaja natural enorme en términos de sol. Y esa energía hay que aprovecharla. Ese es el primer factor de aprovechamiento de energía limpia, el sol. Que tiene una ventaja tecnológica, hoy madura más o menos, cada vez es menos costoso producir energía eléctrica a partir del sol, pero que si se distribuye en su generación, y aclaro este concepto, que es clave, usted puede hacer grandes campos de paneles en manos de Ecopetrol, por ejemplo, y hacer transitar esa empresa hacia la generación de energía eléctrica en grandes cantidades. Ahí habrá un problema de la transición que se llama reficar, que dejo con puntos suspensivos. Pero también puede tener un modelo que es que cada hogar pueda, en general, rural y urbano, generar energía eléctrica a partir de paneles solares y un programa del Estado para subsidiar, en el caso de los sectores con menos condiciones económicas, la generación de energía eléctrica. ¿Qué sucede con esta energía limpia en esta forma tecnológica distribuida? El mercado de la energía eléctrica cambia sustancialmente en Colombia. El hogar puede incluso ser pagado por generar energía eléctrica, en lugar de pagar tarifa. Los costos de la energía eléctrica pueden desplomarse. La primera región, incluso de las mejor capacitadas para esto, es el Caribe colombiano. San Andrés, el Caribe y el Piedemonte llanero. Más allá, la altillanura. Si bajan los costos de energía eléctrica sustancialmente en Colombia, obviamente habrá unos intereses que se oponen, que es los actuales propietarios de la actual matriz energética, pero habrá un efecto económico fundamental que podría hacer variar las condiciones de producción y de productividad del agro. Imagínense la energía limpia distribuida solar en las granjas cafeteras y campesinas en general y las ciudades. Imagínense el distrito de Agua Blanca, su economía popular brillante allí, o los lugares de Bogotá con economía popular, o allá en Medellín, las comunas populares. Habría una actividad productiva muchísimo más rentable, muchísimo más popular, muchísimo más distribuida gracias a un cambio en la matriz energética. Entonces, uno de los ejes fundamentales que me propongo es ese cambio de matriz energética hacia la energía solar. Tiene un efecto en el transporte, y es que usted, si reduce los costos de energía en su hogar, puede enchufar la moto del carro, o puede tener grandes sistemas de transporte masivos, metros, tranvías, transporte férreo nacional, a partir del uso de esta energía, porque es muchísimo más barata que el uso del diésel o la gasolina. Es decir, estaríamos entrando en lo que yo llamo la tercera revolución industrial. Usted me preguntó de la hidroeléctrica. Pero se acabó el tiempo. Pero permítame 20 segundos. La hidroeléctrica es 15 segundos. Una energía limpia. Y es la mayor parte de la generación de energía en Colombia. Pero hacia adelante, en mi opinión, y esta es mi propuesta, debemos reducir la escala de las hidroeléctricas. Es decir, tener un manejo del agua diferente al que hemos tenido hoy. Se pueden tener microeléctricas, sobre todo en el Pacífico, en muchas regiones de Colombia, que sin provocar daños ambientales podrían ayudarnos con el sol y el viento en La Guajira, esta vez con el agua, a producir energía eléctrica limpia en Colombia. Muchísimas gracias. Doctor Sergio Fajardo. Yo creo que el tema aquí tiene que ver con el agua, precisamente, como terminaba Gustavo su exposición. Es el agua el factor que tenemos que tener en cuenta desde esta perspectiva para Colombia. Sin duda, la generación hidroeléctrica es una generación básicamente limpia. Hoy, mirado el mundo, desde los elementos que miramos nosotros hoy en este mundo, tiene implicaciones ambientales de mayor envergadura que tradicionalmente no se observaban. El mundo va cambiando, van cambiando los paradigmas y hoy entendemos muchos elementos de la riqueza de una sociedad, como lo decían en mi primera pregunta, entender que la biodiversidad es nuestra gran riqueza y entender entonces cómo se genera con las hidroeléctricas.
Y esto pues ha sido una riqueza de Colombia, el agua abundante, pero desde esta perspectiva nosotros tenemos que pensar en el agua como factor articulador del desarrollo de Colombia y tenemos que mirar las hidroeléctricas desde esa perspectiva e inmediatamente estamos llegando al cambio climático, por lo que ha ocurrido en nuestro territorio. Es muy grande y lo tenemos que tener muy presente. Me explico. Nosotros hemos tenido el fenómeno del niño y la niña, en la forma como lo hemos tenido, tal vez la expresión más contundente del cambio climático en Colombia. Son estos fenómenos. No, Gustavo, ¿cuáles? Digo en el sentido tangible, de ver lo que toda... Sí, pero las dimensiones de estos fenómenos, gracias. Ok. Entonces, dentro de todo esto, el fenómeno del agua y lo que ocurre a nosotros en Colombia, para eso se creó precisamente, y es una de las instituciones que tenemos que revisar en todo lo que está pasando en nuestro país, el Fondo de Adaptación, que es otra de esas instituciones que tiene que ver con el territorio, que está mirando dónde está el agua en Colombia, que tiene que ver con la destrucción forestal en Colombia, porque todos estos fenómenos tienen una implicación directa a la degradación de las laderas, todo lo que está afectando a nuestro país, lo tenemos que articular desde esa perspectiva del agua y entender rápidamente que esa agua tiene que ver directamente con la generación hidroeléctrica. O sea, el país está en una condición, empieza a estar en una condición cada vez más frágil de generación de energía, entendiendo el agua como este fenómeno dentro de estos cambios que están ocurriendo. Y de hecho, lo que hemos tenido en Colombia tiene que ver cómo cuando no existe suficiente energía, que hemos tenido racionamientos, y que es un peligro permanente para nosotros en nuestro país, la forma como se ha sustituido es energía térmica, que tiene todos los efectos asociados con el cambio climático. Sin duda, toda esta explicación que estoy haciendo nos lleva a acelerar la apuesta por las energías renovables. Sin duda, la riqueza que nosotros también tenemos tiene que ver con la riqueza solar, es la primera energía renovable en la cual nosotros tenemos capacidades y por supuesto también la energía eólica en La Guajira, por ejemplo, hay ya varios proyectos donde nosotros podemos generar. Pero el reto es ese. Todo esto tiene transiciones hacia dónde nos tenemos que mover, pero lo primero es que hay que tenerla claro, desde esa perspectiva revisar con mucho cuidado la generación hidroeléctrica, en lo que viene, hay un modelo, lo voy a dejar ahí, de pequeñas centrales hidroeléctricas que afectan el tema ambiental, lo tenemos que revisar con mucho cuidado, pero yo creo que hay bastante conocimiento que nos permite cada vez tomar estas decisiones con mayor rigor, sin desaprovechar una riqueza que tiene Colombia alrededor de la generación de hidroeléctrica. Muchas gracias, por favor. Doctor Humberto Lacalle. Bueno, sí, en efecto, hay cosas que ya se han dicho que no vale la pena repetir. Primero, la distribución de nuestra matriz energética tiene un punto a su favor, que es casi el 70% proveniente de energía hidroeléctrica, y eso tiene ventajas. Pero en la línea de Sergio, lo que ha ocurrido es que mientras durante muchos años vivíamos sacando pecho por esta situación, luego nos hemos topado con problemas colaterales serios, y son los efectos en las comunidades, los grandes embalses, el impacto que tienen en el medio ambiente cercano. Por lo tanto, me parece que lo que está ocurriendo es que encontramos una realidad que aflora, que no disminuye las ventajas de depender mayormente de la energía limpia hidroeléctrica, pero que sí genera, dijéramos, tarjetas amarillas, alarmas, en términos de qué manera conciliar el derecho al agua, la calidad de vida de las personas que se ve alterada por la construcción de grandes embalses. Y en ese sentido, como ya lo han dicho todos, y esto no es nuevo, pues hay posibilidades de generar energía eléctrica a través de mecanismos distintos que no tengan esos impactos negativos. Pero aún así, si esa matriz energética es ventajosa, hasta el punto de que solo producimos el 0.46% de los gases de efecto invernadero en el mundo, lo que suena poco a nivel mundial, pero no es poco para nosotros, porque aquí el efecto viene siendo desastroso en términos de salud, de lo que está ocurriendo con la calidad del aire, por ejemplo, y en términos de pauperación de muchos lugares en Colombia, así esas emisiones en el ranking mundial sean menores. Pero además, esa matriz actual también tiene un segundo problema, lo dijo igualmente Sergio, y es el tema de cómo se relaciona con el problema de adaptación. Porque, en efecto, con la variabilidad climática de que hablaba Gustavo, pues cada vez se ven más las insuficiencias de esa matriz, lo cual nos lleva, y este ya es como un ritual, yo aquí, todo el mundo más o menos dice lo mismo, entonces, sí, hay que ir a energías nuevas, alternativas, renovables, pues esas son cosas que se dicen, pero que tienen dificultades de aplicar de manera práctica, porque hay que vencer obstáculos de distinta naturaleza. Pues algunos en términos de rentabilidad, hay quienes dicen, no, pues mientras la cosa no sea rentable, pues la economía capitalista no se va a mover hacia allá. Otros dicen, no, eso es medio literatura, esos son unos jóvenes por allá de las universidades que hablan de eso, lo cual es falso. Por ejemplo, no nos damos cuenta del uso de la energía solar. Creo que tú lo mencionaste, no sé si Gustavo, el secado del café se ha hecho con energía solar. Probablemente es que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Luego, realmente las opciones están ahí y la capacidad de Colombia es inmensa en términos de energía eólica, solar, la utilización de los vientos. Bueno, ya lo dijo Gustavo, no voy a insistir en eso. E incluso el gas, que aun cuando es fósil, de todos modos sí tiene un efecto y un impacto mucho menor que sus compañeros carbón y petróleo. Ahora, entre los múltiples problemas que hay que resolver está el problema político. Es que aquí en el fondo hay un problema político mundial. De las 26 grandes productoras de petróleo y gas, solo 7 son privadas. Luego, los estados no son reguladores, no son árbitros, son jugadores. Y eso se ve en la OPEP y eso se ve en toda la urdimbre de la Organización Mundial alrededor de la energía. Luego ahí tenemos un desafío democrático, de cómo logramos apropiarnos las personas de una decisión en la que los estados no están jugando de manera imparcial. Ese es también, entre los múltiples desafíos, un desafío que nos concierne a todos, no solo a Colombia, sino a la especie humana.
Muchas gracias. Y por último en esta ronda, doctor Iván Duque. A mí me parece que la discusión hay que ponerla también en la perspectiva de la seguridad energética nacional, del mercado de energía y de la demanda de energía. Hoy Colombia tiene una matriz energética dominada esencialmente por la generación hídrica. Pero hay algo muy particular. Nosotros vemos que ese modelo, cuando crece el estrés hidrológico por la situación de cambio climático, empieza a afectar la capacidad del sistema de proveer energía. En un país donde la demanda energética va a crecer al 4% por año en las próximas 2 décadas. Entonces la capacidad instalada de la energía es importante. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está configurada la matriz colombiana? 16.600 megas de capacidad instalada. ¿Cuánto tenemos de eólica? Menos de 20 megas. Principalmente concentrada el proyecto de Jepirachi en La Guajira y otros nuevos. Vemos ahora que hay unos proyectos todavía inferiores a 10 megas que se están haciendo con parques fotovoltaicos. Ecopetrol ha empezado a hacer unas experiencias importantes. Y entonces uno se pregunta, es muy lindo el discurso, pero ¿cómo hacemos para que entre al sistema de regulación? Y la verdad es que el sistema regulatorio de energía colombiano necesita una revisión seria. Porque el cargo por confiabilidad no reconoce el tipo de tecnología que entra a proveer energía. No reconoce los costos de cada tipo de energía. Y además el mercado energético del país, para que se pueda entrar a la oferta por subasta, premia a los que están adentro. Obstruye la llegada de nueva competencia. Pues si queremos realmente aplicar la 1715, si queremos hablar de estas energías, definitivamente nos toca reformar también el marco de regulación para que estos nuevos mecanismos de energía eólica y fotovoltaica principalmente puedan entrar reconociéndoles el cargo por confiabilidad con una advertencia. Son tecnologías con alta intermitencia. Por eso creo tan importante en el mundo los avances que se hagan tecnológicamente para la captura y la retención. Fundamental, lo que es almacenamiento. Ahora voy a decir una cosa también. Nosotros nos hemos dejado mamar gallo durante 4 años por Venezuela. Colombia hizo un convenio de gasoducto y estamos esperando el suministro desde Majayura hasta Ballenas, que abastecería el 20% de la costa norte de Colombia. Y no pasa absolutamente nada. Y era un proyecto donde Colombia invirtió y hay un incumplimiento permanente de esos compromisos. La costa está desabastecida. Ahora uno diría, los proyectos que se van a hacer costa afuera, que hoy están asignados, podrían abastecer de gas para también aumentar la presencia de gas en esa región que lo requiere. El problema serio de esos proyectos es que cuando Estados Unidos entra a ser exportador a partir de este año, los precios del Henry Hub van a caer internacionalmente y muchos de esos proyectos en aguas ultraprofundas van a perder viabilidad financiera. Y eso son discusiones sobre la matriz energética y la disponibilidad en Colombia. Yo creo que hay que tener una política clara sobre eficiencia energética. Que el individuo tenga la capacidad de reducir su huella individual de carbono y generar en las viviendas, en las oficinas y en la industria esa conciencia de eficiencia energética. Y lo otro es fomentar también la autogeneración en muchas empresas donde los excedentes los puedan agregar al sistema. Eso también me parece que ayuda muchísimo. Y voy a decir 2 temas que son interesantes que aquí se tocaron frente al tema de consultas. Casi el 11% de los proyectos de transmisión eléctrica en el país están en este momento en consulta popular. Transmisión, o sea, es la conexión de una torre con otra torre para permitir que zonas no interconectadas lo tengan. Yo creo que ahí toca ver cómo se va a manejar esa conciliación también con las comunidades, primero para llevar el servicio, pero también saber que se pueden caer esas interconexiones y tienen un impacto también en el país. Y cierro con el tema, quizás también delicado, que tiene que ver cómo estamos remunerando las plantas existentes. Me demoro 30 segundos. Es absurdo que se le pague más cargo por confiabilidad a una planta como Salvajina, construida y amortizada hace 25 años, que a las plantas nuevas que tienen tecnología ambientalmente más seria. Eso también es una reforma del sistema. ¿Mi mensaje cuál es? Quiero ampliar la matriz. Quiero ampliar la matriz pensando en la seguridad energética del país, incentivando las nuevas tecnologías y para hacerlo el compromiso es una modificación también del marco regulatorio de energía en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.